No crea todo lo que oye en su mente, en su corazón. Yeshua, el que rompe cadenas, parte 17. Uno de los problemas de muchos creyentes y aún de pastores de líderes es un sentimiento continuo de sentir que no son nada, de desprecio personal. Son voces de Hasatán. Dicen, yo no soy importante, no estoy calificado, no soy bueno. Nos asombramos al ver cuántos creyentes están paralizados en su testimonio y su productividad por pensamientos y sentimientos de inferioridad y de inutilidad. Después de la tentación, quizá el ataque más frecuente e insistente es la acusación, al cual muchos son vulnerables. Debemos recordar que por fe hemos entrado en una relación íntima con el Todopoderoso, y esta relación es eterna. Como resultado, estamos muertos al pecado, vivificados para Elohim, y ahora estamos sentados con el Mesías en lugares celestiales. En el Mesías somos importantes, sí estamos calificados, sí somos buenos. Hasatán no puede hacer nada en absoluto para alterar nuestra posición en el Mesías, a no ser que nosotros querramos, ¿verdad? Entonces, nuestra posición en el Mesías y nuestro valor delante del Todopoderoso. Pero nos puede dejar virtualmente inoperantes si logra engañarnos para que escuchemos y creamos sus mentiras, sus acusaciones de ser de poco valor ante el Eterno o los demás. Satán suele usar la tentación y la acusación como un doble derechazo brutal. Y dice, ¿por qué no lo intentas? Toda la gente lo hace, nadie se va a dar cuenta cuando se trata de hacer pecado. Tan pronto como caes en su tentación, cambia su forma y dice, mira lo que has hecho. Tú no eres un creyente. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de judío, de mesiánico? Si haces estas cosas. Siempre juega doble Satán. Conoce sus maquinaciones. Eres poca cosa como hijo de Dios. Te descubrirán. Es mejor que te des por vencido y deja eso. Ya no hay esperanza para ti. A Satán se le llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de nuestro poderoso. Apocalipsis 12:10, que finalmente no podrá más hacer nada de esto. Quizá hemos escuchado alguna de estas voces o mentiras en nuestra mente, nuestros corazones, en nuestra conciencia. Parece nunca aminorar su ataque. Muchos creyentes están perpetuamente desanimados, derrotados. Creen en las mentiras persistentes de Satán, el acusador. Y los que ceden a esas acusaciones terminan siendo privados de la libertad que el Eterno desea que usted disfrute. Un creyente derrotado escribió, mis antiguos sentimientos de que la vida no vale la pena siguen regresando. Tengo miedo y me siento solo, confundido y muy desesperado. En lo profundo de mi ser sé que el Eterno puede sobrellevar esto, pero no puedo atravesar ese impedimento. Ni siquiera puedo orar. Ahora entiendo por qué algunos maestros en el clero me decían, la oración es difícil. Yo decía, ¿por qué dirán eso? No entendía. Para ellos pues era difícil, para algunos porque estaban metidos en mucho pecado, seguramente. Al intentarlo, muchas cosas me estorban. Cuando me siento bien y empiezo a poner en acción lo que el Eterno sé que quiere que haga, me quedo paralizado por esas voces y una fuerza tan poderosa que me imposible es continuar. Estoy tan cerca de ceder a esas voces que casi no puedo luchar contra ellas. Simplemente
quiero algo de paz, escribía, citado en su libro Rompiendo Cadenas, Neil Anderson. Vamos a poner al acusador en su lugar. ¿Listo? Las buenas noticias son de que no tenemos que escuchar esas acusaciones de Satán y vivir en desesperación y derrota. Le remito a Zacarías 3, 1 al 10, que provee una verdad especial que necesitamos para poder estar firmes en la fe en contra de los siervos del Eterno. Yo también en el principio de mi conversión tuve un sueño acerca de eso y no sabía qué significaba. Al día siguiente, la palabra que yo estaba leyendo la Biblia continuamente, todos los días, me tocaba justamente eso. Así el Señor me mostraba qué significaba la película que me daba en la noche, sueños reveladores. Bueno, el Señor le reveló al profeta Zacarías una escena celestial donde era un juicio. Ahí estaba el Eterno en su trono, Satán está a su derecha, imagínense. Y el ángel de Adonai estaba también ahí presente. Y bueno, dice, me mostró al sumo sacerdote Yehoshua ben Jehozadak, que estaba delante del ángel de Adonai, y Satán estaba a su mano derecha para acusarle, dice. Y dijo Adonai a Satán, el seré quien seré, o sea, el nombre sagrado, te reprenda, oh Satán. El seré quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del infierno? Dice refiriéndose a Yehoshua. Arrebatado del incendio. Yehoshua estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Fíjese usted ahora en las personas que están en escena. Parece una sala de juicio celestial. El juez es Elohim Padre, el abogado acusador Satán, el abogado defensor Yeshua, el ángel de Adonai, el acusado, el sumo sacerdote Yehoshua, que representa al pueblo del Todopoderoso, incluyéndolo a usted y a mí. Entonces, históricamente, cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia del Todopoderoso en el santuario detrás del velo, era en el día de Yom Kippur, ¿verdad? Una vez al año, y tenía que cumplir ciertos ritos, y si no estaba bien delante del Eterno, él llevaba unas campanillas entre las granadas en su vestidura, y si no sonaban las campanillas, entonces era que había muerto. El Señor no aceptó porque estaba en pecado, y entonces había que jalarlo. Había muerto al instante. De esa manera, así que aquí tenemos a un sumo sacerdote llamado Yehoshua en la presencia del Todopoderoso, con vestiduras viles que representan los pecados de Israel. Malas noticias. Satán, el acusador, dice, míralo, mira cómo está. Es vil, merece morir. Pero el Eterno, a través de su Hijo amado, que es el ángel de Adonai, reprende al acusador y lo pone en su lugar. Tú no eres el juez. No puedes sentenciar a mi pueblo, a mis hijos. Parece que el Señor le dice, he rescatado a Yehoshua de las llamas del juicio y tus acusaciones no tienen poder, no tienen fundamento. Esta escena de juicio continúa de día y de noche para cada hijo de Elohim, como dice en Apocalipsis. Elohim, el Eterno, exige entonces algo importante acá. Pero el abogado defensor en el cielo, Yeshua el Mesías, él nunca ha perdido un caso ante Elohim el juez. Satán no puede lograr que sus cargos en nuestra contra sirvan, porque Yeshua nos ha justificado y vive para interceder por nosotros. Romanos 8:33. Entonces, Satán persiste, señala nuestras fallas y debilidades y exige que seamos destruidos, ¿ya? Porque no somos perfectos. Al mismo tiempo que Satán nos acusa,
Sus emisarios también nos acusan personalmente al bombardear nuestras mentes con falsos pensamientos de inutilidad, de injusticia, de imperfección. Por eso la gente dice, nadie es perfecto, nadie es santo. Somos santos por el Mesías y vamos a ser perfectos porque el Señor nos dice, sed perfectos, hijos míos. Adelante, tú puedes, en otras palabras. Entonces, de esa manera, esas granadas de Satán no pueden hacer nada. ¿Cómo puedes hacer eso y ser un creyente? Realmente no eres hijo de Dios, va diciendo ahí. Pero Satán no es el juez, simplemente es acusador. Sin embargo, si usted le escucha y le cree, empezará a vivir de acuerdo a esas acusaciones como si fueran una sentencia que usted tuviera que cumplir. Cuando las acusaciones de Satán de inutilidad le ataquen, no le haga caso. Más bien responda, Satán, he puesto mi confianza en mi Mesías Yeshua, porque ahora soy hijo de Elohim por medio de Yeshua el Mesías. Así como el sacerdote Yehoshua, he sido rescatado por Elohim del fuego del juicio, y él me ha declarado justo. Tú no puedes decidir nada contra mí, no puedes hacer ningún veredicto ni pronunciar una sentencia. Lo único que puedes hacer es acusarme, pero eso ya pasó la historia. Yo no voy a creerte. Fuera, no puedes con tus mentiras. Entonces, ¿qué hace el Señor? Quita nuestras vestiduras viles. El motivo por el cual las acusaciones de Satán no tienen fundamento es porque Elohim ha resuelto el problema de nuestras vestiduras viles. La descripción de Zacaríahu es: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. También a mí me fueron quitadas, hermanos. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Le pusieron la mitra limpia, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel de El Seré quien seré estaba en pie. Elohim no solo nos ha declarado justos, sino que también ha quitado esas vestiduras viles, nuestro pecado de injusticia, y nos ha vestido de su propia justicia. El cambio de vestiduras es algo que Elohim hace, no nosotros. Él ha quitado eso. ¿Ya? Note que ese cambio es algo importante. Él lo hace, no nosotros mismos. En nosotros no tenemos vestiduras de justicia que puedan satisfacer al Todopoderoso. Él nos tiene que cambiar en respuesta a nuestra sumisión por la fe. El Señor nos amonesta a responder, andar en el Espíritu, en obediencia significa. Habiendo reprendido a Satán y provisto nuestra justicia, Él pide una respuesta de obediencia. Dice, si anduvieres por mis caminos y si guardas mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Zacarías 3:7. Y es terrible el ataque del enemigo. Lo único que no debemos hacer es no pecar, hermanos. Eso no debemos hacer. La condición de Elohim aquí no tiene nada que ver con su relación con Él o su justificación, porque Él ya nos ha justificado, porque nos hemos arrepentido, hemos decidido andar en sus caminos. Y estas amonestaciones no tienen nada que ver con la derrota de Satán, pues ya está derrotado. Tienen que ver con la victoria diaria de usted. A llamarnos a andar en sus caminos y a cumplir con sus mandamientos. El Señor simplemente nos está llamando a vivir conforme a nuestra identidad nueva. Por eso dicen, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías, porque no andan conforme a la carne. Por medio de la expresión práctica de la obediencia. Esto significa vivir por fe en vez de vivir en temor. Significa crucificar la carne diariamente y caminar según el Espíritu. Considerarnos muertos al pecado, vivificados para Elohim.
no permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales, llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías y ser transformado por la renovación de nuestras mentes. En respuesta a nuestro ministerio diario, a Él, por medio de la obediencia, Él promete que gobernaremos su casa, tendremos puestos de autoridad sobre ella, en sus cortes. Significa que compartimos su autoridad en el mundo espiritual. Podemos vivir victoriosamente en lugares celestiales. También nos promete acceso libre en esos lugares. Podemos vivir en victoria sobre el pecado y Satán. Tenemos abierta una línea de comunicación con el Padre. Al operar en su autoridad y vivir en comunión y armonía con Él, nuestra victoria y fruto diarios están asegurados. Ahora, es importante reconocer una diferencia importante. ¿Por qué estás triste? ¿Cuál es la diferencia entre las acusaciones de Satán y la convicción del Espíritu de Santidad? Dos cosas diferentes. Shaul, Pablo nos dio una clara distinción en 2 Corintios 7, 9 al 10. Ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Elohim, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Elohim produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay dos tipos de tristeza, ¿no? La del acusador para muerte y la contrición y convicción del Espíritu para vida, para arrepentimiento. Tanto el sistema mundano como el Espíritu de Santidad producen tristeza. Sin embargo, la tristeza que resulta de las acusaciones del diablo conduce a la muerte, mientras que la tristeza de la convicción del Espíritu provoca arrepentimiento y esto conduce a la vida. Shaul no se regocijaba de que los corintios estaban entristecidos, más bien se regocijaba porque esa tristeza los llevaría al arrepentimiento, a un conocimiento de la verdad y finalmente a la libertad. Diariamente cada creyente se enfrenta a la opción de andar según el Espíritu y según la carne. Cuidado con el gnosticismo de la nueva era. Todo eso que dice, no, yo soy Dios, yo estoy bien, mi conciencia inclusive cita en la Escritura, no me redarguye nada y estando en pecados. ¿Cómo así? Porque les parece que está bien nomás hacer. No estoy satisfaciendo una necesidad biológica. No estoy emborrachándome. No es que me siento bien. No. No es porque te sientas bien. Hay valores absolutos. No aquí nada que ver con el relativismo. Nada de moral de situación. Never. Entonces, de esa manera, diariamente entonces nos enfrentamos a estas opciones de andar según el Espíritu, según la carne. En el momento en que uno decida andar según la carne, entonces el Espíritu le trae convicción, porque lo que ha decidido hacer no es compatible con lo que usted es en realidad. Si continúa en la carne, sentirá tristeza de la convicción del Espíritu. ¿Cómo puedo saber cuál tipo de tristeza estoy experimentando? Porque me siento igual, dice usted. Decida si sus sentimientos reflejan pensamientos de verdad o mentira. Si usted está así, usted va a identificar la fuente. ¿Se siente culpable, sin valor o inútil? Entonces eso viene del acusador, del diablo. Entonces usted tiene que echar fuera esa mentira. Legalmente usted ya no es culpable, ha sido justificado por medio de su fe en el Mesías y no hay ninguna condenación para los que están en el Mesías. Tampoco es sin valor, Yeshua dio su vida por usted. Entonces, ni es tonto o inútil, todo lo puede en el Mesías. Cuando usted encuentra mentiras escondidas debajo de sentimientos de tristeza, especialmente si ellos continuamente le desaniman, está siendo acusado falsamente. Aún cambiando, no se sentirá mejor porque Satán encontrará otra cosa para acusarle. Para poder desarmar la tristeza de la acusación, tiene que someterse a Elohim. ¿Sí? Sométase a él, diga, Señor, me someto a ti. Tú eres mi Señor, te pido perdón por mis pecados. Resista al diablo y a sus mentiras.
Pero si la tristeza es porque su comportamiento no refleja a un verdadero creyente la identidad de usted con el Mesías, esa es tristeza de acuerdo a la voluntad del Eterno, ¿ya? La cual está diseñada para producir arrepentimiento. Es el Espíritu de Santidad que le está llamando la confesión a base de 1 de Yohanan 1:9, ¿sí? Entonces, querido Señor, hice mal, me arrepiento. Confesar. En cuanto usted confiesa y se arrepiente, el Eterno le dice, me da gusto que hayas compartido ese sentir conmigo. Ahora estás limpio y puedes continuar la vida. Como le dijo a la pecadora, yo tampoco te condeno, vete en paz, pero no peques más. Y usted sale de esa confrontación libre, la tristeza se ha ido y goza de una nueva decisión positiva de obedecer al Eterno en el área de su fracaso. Un ejemplo muy gráfico del contraste entre acusación y convicción se puede encontrar en las vidas de Yehudá, el traidor, y de Keifa, Pedro. Yehudá permitió que Satán le engañara de tal manera que traicionó a Yeshua por 30 monedas. Cuando Yehudá reconoció lo que había hecho, sentía remordimiento y se ahorcó. ¿Era su suicidio el resultado de la acusación de Satán o de la convicción de Elohim? Era la acusación de Satán, porque llevó a Yehudá a suicidarse. La acusación conduce a la muerte. La convicción del Espíritu lleva a arrepentimiento, vida y victoria. Keifa también falló, pecó. Aparentemente empezó con el orgullo, mientras los discípulos discutían quién era el mayor de todos. Lucas 22, 24 al 30. Yeshua le dijo a Keifa, Pedro, Simón, Simón, aquí Satán ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado para ti, para que tu fe no falle. Os ha pedido para zarandearos como a trigo, o sea, todos. Entonces, Yeshua permitió que Satán zarandeara a Keifa porque él le había dado lugar al enemigo por su orgullo. Pero Yeshua también dijo, yo he rogado por ti para que no falle tu fe. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro Keifa juró que moriría con Yeshua, pero él le dijo que esa noche le negaría 3 veces antes que el gallo cante. Y así sucedió. El remordimiento que sintió Keifa era tan doloroso como el que experimentó Yehudá, el traidor. Pero la tristeza de Keifa era resultado de la convicción del Espíritu que finalmente lo llevó al arrepentimiento y la restauración en el Mesías. Yohanan Juan 21, 15 al 17. Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces también le dijo. Cuando sus sentimientos de remordimiento le desaniman, le alejan del Eterno, es que está siendo acusado por Satán. Resístalo. Pero cuando su tristeza le acerca a enfrentar al Mesías y a confesar su mal, entonces está siendo convencido por el Espíritu. Ceda por medio del arrepentimiento. De acuerdo a Apocalipsis 12:10, el trabajo continuo de Satán, ¿qué es? Acusar a los hermanos día y noche. Pero las buenas noticias son que el trabajo continuo del Mesías de interceder por nosotros, así como lo hizo por Keifa Pedro, dice el autor de Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. 7:25 de Ibrit. Tenemos un adversario persistente, pero tenemos un abogado aún más persistente y eterno, quien nos defiende ante el Padre a base de nuestra fe en él. 1 de Yohanan 2:1. Así que, hermanos amados, vamos a ver después cuál es la arena movediza de la acusación. Qué tan importante es que aprendamos a resistir las acusaciones persistentes de Satán. Es absolutamente vital para nuestra victoria diaria en el Mesías. Entonces, de cuando en cuando hemos sentido que somos insignificantes, sin valor. Y al sentirnos así, actuamos como insignificantes y sin valor. Y nuestros ministerios sufren hasta que resistimos a Satán y regresamos a la vida de victoria. Pero
Satán nunca se da por vencido. Intentará tumbarnos más frecuentemente y dejarnos así más tiempo a lanzarnos una acusación falsa tras otra, una tras otra. Si no le resistimos continuamente, podríamos quedar vulnerables a los ataques más serios de él. Después le vamos a contar la historia de una muchacha, cómo es que llegó a un nivel tan terrible en todas estas cosas. Que Adonai le bendiga. Quien estuvo con ustedes, Sheliyah Yehoshua Ben Saduk, de las congregaciones israelitas mesiánicas, desde Santa Cruz, Bolivia, para el mundo. Dele like, comparta, suscríbase, es gratis, recomiende y los leo en los comentarios. Comente. Bendiciones. Hasta pronto.